Bienvenidos al módulo 4 del curso de especialista en telecomunicaciones. En este módulo estudiaremos los temas de señales, modulación, conversiones y canales. El módulo 4 se compone por 8 temas. Veremos a continuación el tema número 1 de señales, parámetros y sistemas. Posteriormente veremos el tema 2 de sistemas continuos y discretos. Luego el tema 3 con la serie de Fourier. Posteriormente el tema 4 con la representación electrónica de la información. Luego el tema 5 de señales, canales y códigos. El tema 6 de señales analógicas y digitales. El tema 7 de modulación y el tema 8 de modulación digital. Analizar la problemática de las señales nos lleva a considerar la problemática de la inmutabilidad y la homogeneidad. La pregunta sería, ¿sabe un pez que está en el agua? Y el problema se centra en que solamente se puede detectar aquello que tenga algún tipo de variación, ya que si existe algo que es completamente homogéneo, no será posible determinar que tal medio existe. Esto implica que solo los cambios pueden ser registrados por la conciencia. Para que algo se perciba, algo debe cambiar, ya sea en el tiempo o en el espacio, por lo cual denominamos inmutabilidad en el tiempo a aquello que se mantiene sin cambios en el tiempo, y denominamos homogeneidad en el espacio a aquello que se mantiene sin cambios en el espacio. La variación expresa que algo ha cambiado, ya sea en el tiempo o en el espacio, y cuando se produce tal variación, ese tipo de variación es algún tipo de señal. Veremos luego los tipos de señales que podemos tener, pero normalmente lo que encontraremos es que las señales se producen con algún tipo de frecuencia de repetición, teniendo algún tipo de periodicidad en el tiempo. La problemática de la variación trae incluida la problemática de la variabilidad, es decir, en qué grado algo puede variar. Y obviamente la variabilidad trae incorporada la problemática de señales y la de información. Tenemos que todo medio heterogéneo contiene algún grado de variación, dentro de algún margen de variabilidad. Típicamente la variación no puede ser ilimitada. El tipo de tratamiento que hacemos de algo que varía usualmente es en el tiempo, con lo cual el tratamiento por nuestra conciencia suele ser de naturaleza secuencial. Al producirse las variaciones, nos interesa la magnitud de la variación o intensidad del cambio, y nos interesa la velocidad de la variación o frecuencia del cambio. La sincronía de los cambios es un elemento central para determinar relaciones entre ellos. Existen sincronía en el tiempo, con variaciones periódicas, que se suelen expresar por su fase, y las sincronías en el espacio se suelen expresar por la correlación. Como sabemos, las variaciones en el tiempo se denominan señales, y el concepto moderno de señal queda ligado al de la información que un medio proporciona. Un medio homogéneo proporcionará ninguna o muy poca información, y un medio heterogéneo proporcionará poca o mucha información en función de la variabilidad que se produzca y de la complejidad de su composición heterogénea. Las señales se representan en el tiempo, con lo cual encontramos señales periódicas, que tienen una determinada cadencia de repetición en el tiempo, señales aperiódicas, que no tienen tal cadencia, y señales transitorias, que se producen en algún instante de tiempo. Las señales pueden ser eléctricas, mecánicas, acústicas o electromagnéticas, es decir, cualquier tipo de medio que pueda variar en el tiempo. Los parámetros que tiene una señal son la frecuencia, el período y la fase. Y además encontramos la forma de onda y el espectro. Existe una relación directa entre la velocidad de cambio de una señal y su frecuencia, y eso depende de qué tipo de forma de onda tenga la señal. La velocidad de cambio queda determinada por la magnitud de cambio en el tiempo o en el espacio. La frecuencia de cambio queda determinada por la cantidad de veces que un cambio se produce en una unidad de tiempo o de espacio. La frecuencia requiere de un ciclo de periodicidad dentro del cual el conjunto de eventos o configuraciones se vuelve a repetir.
Al estar relacionada la frecuencia con el período y el período con el tiempo, la frecuencia queda relacionada con el tiempo. Se puede interpretar a la frecuencia como la derivada de la velocidad al representarla en el tiempo, lo cual se denomina dominio del tiempo. Tal interpretación nos libera de la restricción de periodicidad, por lo cual una señal con una pendiente mayor poseerá una frecuencia mayor que otra con una pendiente menor. Es decir, que para poder determinar la frecuencia de una señal, nos podemos basar en la pendiente que posea la forma de onda de la señal instante por instante, lo cual implica que deberemos considerar la derivada de la señal. El análisis matemático de las señales hizo que se definieran dominios de representación, con lo cual podemos encontrar básicamente tres tipos de dominio de representación. El dominio general es el dominio del tiempo, ya que las señales varían en el tiempo. Pero posteriormente veremos que cuando consideramos imágenes, se pueden analizar las asociaciones de elementos de imágenes por cercanía, con lo cual encontraremos un dominio del espacio para la señal. Y obviamente, como ya mencionamos en la transparencia anterior, dada la relación que existe entre velocidad y frecuencia, consideraremos el dominio de la frecuencia. Las operaciones matemáticas permiten pasar una señal desde el dominio del tiempo o del espacio al dominio de la frecuencia. A tales operaciones se las denomina transformaciones. Las operaciones en el dominio de la frecuencia suelen ser más simples, pues permiten separar la señal en componentes elementales que se pueden procesar por separado. Desde el origen de las telecomunicaciones, se encontraron problemas en el tratamiento de las señales, ya que las señales, en origen de naturaleza analógica, deben pasar por circuitos que tienen características específicas, por lo cual una señal no pasa inmutable por un circuito de naturaleza electrónica. Entonces existe una problemática en el tratamiento de señales que incluye cómo se modifican las señales por los circuitos por donde pasan y por los sistemas como un todo. Las señales representan la información de un mensaje o contenido. Podemos considerar que la señal es el componente lógico, lo que sería equivalente al software, pero las señales deben transitar por elementos físicos, es decir, el equipamiento, con lo cual podemos considerar que el circuito es un componente físico y sería equivalente al hardware en informática. Con lo cual tenemos que en una señal analógica el circuito interfiere con la señal modificándola, por lo cual, además de considerar a la señal, debemos considerar la problemática en sí del circuito y cómo modifica el circuito a tal señal. Típicamente en una señal digital el circuito no interfiere con la señal, ya que la señal se tratará como dato o información pura. Dado que las telecomunicaciones durante muchas décadas utilizaron señales analógicas, para las señales analógicas se requiere considerar el efecto que los circuitos tienen sobre ellas, siendo fundamental la respuesta, impedancia-frecuencia, de cada circuito en particular. Encontramos fuentes de información, tanto analógicas como digitales. En las analógicas encontramos al sonido, la voz, el video, diferentes sensores de temperatura, de presión, de velocidad, etc., que generan señales analógicas. Como fuentes digitales de información, típicamente encontramos manifestaciones humanas, como texto, archivos electrónicos, transacciones entre computadores, etc., y se las denomina datos digitales. Cuando poseemos señales analógicas, es muy usual requerir la conversión, con lo cual debemos considerar la problemática de convertir en el transmisor una señal de analógico a digital y luego en el receptor su inversa, pasarla de digital para volverla a convertir en señal analógica. El conjunto de señales digitales y de datos digitales conforman la totalidad del tráfico de una red de telecomunicaciones. Para el tratamiento matemático resulta de gran utilidad dividir las señales como de tiempo continuo y de tiempo discreto. Las señales continuas poseen una continuidad de manifestación en el tiempo, en tanto que las señales discretas se producen en intervalos específicos de tiempo, entre los cuales no suele existir ningún valor de la señal. Los parámetros que poseen las señales, como ya mencionamos anteriormente, son la forma de onda, la amplitud, el período, la frecuencia fundamental, el espectro y la fase. Por espectro incluimos al conjunto de frecuencias que conforman tal señal.
Típicamente lo que consideramos es una señal de entrada que impacta sobre un sistema o canal y cuál será la señal de salida en función de tal sistema o canal. Los sistemas pueden ser lineales o alineales. Se entiende como sistema a un dispositivo o canal por el cual debe viajar o atravesar la señal. Un canal solo debería presentar propiedades de amplificación o de atenuación, es decir, la señal debería ser afectada linealmente. Sin embargo, algunos canales poseen alinealidades, con lo cual se pueden producir distorsiones. Los parámetros de un sistema incluyen la linealidad, homogeneidad y aditividad, la invariancia en el tiempo, la causalidad, que implica que la salida es proporcional a la entrada, según una función matemática, la estabilidad y el hecho de que pueden o no tener memoria. Las señales se clasifican como determinísticas y estocásticas, donde encontramos las predecibles, como la señal sinusoidal y la cuadrada, las no predecibles, como el caso de la voz humana o el ruido, como señales periódicas y aperiódicas. Las periódicas cumplen con una propiedad de repetición en el tiempo, las de tiempo continuo y tiempo discreto. Las señales continuas se representan por una función continua y la discreta por una función discreta en los números naturales. Y además podemos tener señales que las clasificamos en función de sus propiedades matemáticas, como las señales causales y no causales, las señales a derecha y a izquierda, las señales con crecimiento limitado o ilimitado, las señales pares y las señales impares. Una señal determinística debe ser periódica o funcional. Posee una amplitud, un período, una frecuencia angular y una fase inicial. Un caso particular de la señal aperiódica es el caso de la señal funcional. La señal funcional es una señal aperiódica que responde a una función matemática, por lo cual se puede calcular. La clasificamos como una señal especial, pues esta señal solo es predecible si es generada por el hombre o para algún propósito específico de medición o cálculo. No se suele encontrar en la naturaleza y se la considera como no determinística si no se puede reconocer a priori de qué tipo de señal se trata. Una señal aperiódica puede ser estocástica o aleatoria. Las características fundamentales de una señal aleatoria son que suele seguir una ley de distribución de probabilidades. La diferencia que tenemos entre una señal determinística y una señal estocástica es que la señal estocástica puede ser estacionaria o no estacionaria. Una señal estocástica es estacionaria cuando sus propiedades estadísticas se mantienen constantes para todo el proceso, y es no estacionaria cuando tales propiedades fluctúan en diferentes instantes de tiempo. Además, una señal estocástica puede ser ergódica o no ergódica. En una señal ergódica se pueden determinar sus propiedades estadísticas. En una señal no ergódica no se pueden determinar sus propiedades estadísticas. Comentamos anteriormente que uno de los parámetros de las señales era su forma de onda. Aquí se ven las formas básicas de las formas de onda, y esto tiene que ver con un problema de ingeniería más que con las señales que se encuentran en la naturaleza. Estamos viendo que los tres tipos básicos de señales son la sinusoidal, la cuadrada y la triangular. Una señal sinusoidal es aquella que se consigue por una rotación a velocidad angular constante de un radio vector, es decir, sigue una función senoidal en el tiempo. Una señal cuadrada es aquella que solamente toma dos valores, suele tomar un valor alto o de actividad y un valor bajo o de inactividad. Su uso más importante es para representar ceros y unos por medio de pulsos. La señal triangular tiene dos pendientes, una pendiente de subida y una pendiente de bajada. Las señales triangulares fueron muy útiles durante las primeras décadas de las telecomunicaciones, ya que servían para establecer bases de tiempo en aquellos equipamientos de naturaleza analógica que debían poseer referencias temporales, con lo cual una de las pendientes se denominaba ciclo de crecimiento o de actividad y la otra pendiente como ciclo de decrecimiento o de inactividad. Por ejemplo, si se recuerdan los TRC, los tubos de rayos catódicos, en tal equipo un haz electrónico debía desplazarse a lo largo de toda la pantalla. Ese haz electrónico seguía una secuencia de trazado
similar a la secuencia de lectura, iniciándose en la parte superior izquierda de la pantalla, desplazándose línea por línea de izquierda a derecha hasta llegar a la parte inferior de la pantalla y luego volvía a subir. Para realizar ese recorrido se utilizaban señales de tipo triangulares, en las cuales el ciclo de actividad era todo el desplazamiento del haz desde la izquierda a la derecha para escribir una línea, y el ciclo de inactividad era el rápido retroceso del haz desde la derecha hacia la izquierda, en el cual no se activaba la escritura en la pantalla. En el gráfico vemos un par de ejemplos de señales aperiódicas, como puede ser una señal tipo impulso, en el cual se produce una señal durante un pequeño instante de tiempo, o puede ser una señal de tipo ruido, en el cual hay fluctuaciones y perturbaciones permanentes que se producen durante todo el tiempo, pero esas fluctuaciones y perturbaciones no presentan ningún tipo de repetición particular, sino que se producen aleatoriamente a lo largo de todo el tiempo. Las señales de tiempo continuo presentan variables independientes enteras, lo cual produce que sus resultados asuman valores reales o complejos discretos. Las señales de tiempo discreto presentan variables independientes reales, lo cual produce que sus resultados asuman valores complejos. Para el tratamiento matemático de las señales, tenemos algunas peculiaridades, como el hecho de considerar señales causales a aquellas que tienen tiempo positivo y señales anticausales a aquellas que tienen tiempo negativo. De la misma manera, podemos considerar como señales a derecha a las señales que están a la derecha en el tiempo y como señales a izquierda a las señales que se ubican a la izquierda en el eje del tiempo. Desde el punto de vista del crecimiento, podemos graficar una señal creciente causal y vemos que hay de dos tipos, con crecimiento ilimitado y con crecimiento limitado, y una señal creciente anticausal, también con crecimiento ilimitado y con crecimiento ilimitado. Podemos tener señales pares que tienen la misma representación tanto a derecha como a izquierda del eje de referencia de tiempo, y señales impares que se ubican en los cuadrantes opuestos a partir de la referencia del eje de los tiempos. Una señal genérica posee una forma de onda variable, es decir, no se ajusta a ninguno de los modelos matemáticos de señales puras que vimos con anterioridad, como señales sinusoidales, cuadradas o triangulares. Es decir, la señal de la voz humana tiene una variación permanente en función de los fonemas que la persona esté generando. Pero tenemos dos tipos de señales genéricas. En el gráfico, en la representación superior, estamos viendo una señal con variabilidad continua. En cambio, en la parte inferior, estamos viendo una señal con variabilidad discreta. Esa señal con variabilidad discreta tendrá una variación genérica de pulsos en función de los valores que se vayan adoptando. Vemos que en esa representación también puede haber secuencias repetitivas, es decir, secuencias que respondan a una periodicidad de la señal. Pero en el gráfico inferior se muestran ambas posibilidades, la de una señal de variabilidad aleatoria con una secuencia repetitiva. Dado que las señales se pueden representar como funciones, también se pueden tratar como funciones, con lo cual se pueden hacer operaciones matemáticas con ellas. En el gráfico se ven algunas operaciones básicas. Una señal original puede ser comprimida en el tiempo, es decir, se reproducirá a una velocidad mayor, o puede ser expandida en el tiempo, es decir, se reproducirá a una velocidad menor, o se puede desplazar en el tiempo, con lo cual el instante de inicio se pospondrá, o se puede invertir en el tiempo, con lo cual los valores serán los inversos a los valores que poseía, o inclusive se podría reproducir desde el final hacia el inicio. Las señales sinusoidales se caracterizan básicamente por su frecuencia y amplitud. Evidentemente podemos encontrar señales de muchas frecuencias diferentes, desde frecuencia de fracciones de ciclo por segundo hasta frecuencias de muchos millones de ciclos por segundo. Analizaremos alguna problemática del espectro cuando estudiemos la problemática de los enlaces. Por otra parte, las señales pueden tener diferentes conjuntos de amplitudes, de amplitudes muy pequeñas que estén apenas por arriba de los niveles de ruido, hasta amplitudes muy elevadas en función de la potencia que se pueda transportar.
Y evidentemente el tercer parámetro de las señales sinusoidales es la fase, pero la fase carece de sentido a menos que se tenga la relación de dos señales entre sí. Es decir, la fase sirve para comparar una señal con respecto a algún instante de tiempo inicial, y ese instante de tiempo inicial debería ser otra señal. Con lo cual, la fase nos sirve para comparar dos o más señales entre sí en función de alguna referencia de tiempo que se quiera poseer. Matemáticamente hablando, una señal sinusoidal responde al concepto de señal exponencial compleja eterna. Como sabemos, las soluciones de las ecuaciones se resuelven por soluciones exponenciales, y una solución particular de la ecuación exponencial es la solución sinusoidal, ya que sabemos que la exponencial se compone por una componente real, con el coseno de omega t, y la componente imaginaria, con el seno de omega t. Esto nos lleva a considerar sistemas de tratamiento de señal que se denominan LTI, Linear Time Invariant, es decir, sistemas lineales que son de tiempo invariable, lo cual implica que la señal se puede considerar en cualquier instante de tiempo, arrojando siempre los mismos resultados, sin importar cuándo consideremos el tiempo en particular. Veremos ahora algunos tipos de señales que son útiles para el análisis de las señales, en particular de las señales discretas. Por ejemplo, tenemos la señal impulso unitario, que responde a la ecuación que se ve en el gráfico. Tenemos dos variantes. Encontramos que el impulso unitario se significa con el signo delta t, y vemos en el gráfico la representación del impulso unitario como un impulso que tiene duración cero en el tiempo y tiene una potencia de una unidad. En el gráfico encontramos algunas consideraciones del impulso unitario. Un impulso implica que una cantidad de energía está concentrada en un tiempo cero. Resultaría equivalente a acelerar un automóvil en forma instantánea, por lo cual para considerar su cálculo debemos realizar aproximaciones. En el límite de tales aproximaciones consideraremos la definición teórica de la función impulso unitario. Obviamente, en la realidad, el impulso unitario no posee existencia, sino que es una herramienta matemática para el cálculo de determinadas funciones. El impulso discreto, a diferencia del impulso unitario, toma cualquier valor que se le quiera dar. Podría tener un valor de 2, de 10, de 50, de 25, de 100, etc. Es un impulso que definiremos para el análisis de una función en particular. Continuando con las funciones matemáticas para el análisis de señales, encontramos que la siguiente señal sería el muestreo unitario, en el cual vemos que es igual a la de un impulso unitario, pero con repeticiones en el tiempo. Es decir, el impulso unitario aparece en determinados instantes sucesivos de la señal. Esa repetición se produce en instantes específicos y con un tiempo determinado de repetición. Esta herramienta nos sirve para el análisis de funciones discretas. Otra señal utilizada para herramientas matemáticas es la señal escalón unitario o de Heaviside. La señal escalón unitario produce su crecimiento en un instante de tiempo y se mantiene en ese valor. También podemos tener una señal de escalón unitario discreto, en la cual la señal posee una secuencia de escalones que se producen a intervalos regulares y definidos de tiempo. En esta transparencia podemos ver las secuencias de señales de escalón unitario, y la secuencia de escalón unitario queda relacionada con la de muestreo unitario por la integración de los diferentes muestreos. En esta transparencia ponemos en evidencia la relación que existe entre la señal escalón e impulso unitario. El impulso unitario discreto es la primera diferencia del escalón unitario. Inversamente, el escalón unitario discreto es la sumatoria de la muestra unitaria. En la sumatoria se pueden incluir infinitas componentes o solamente las que correspondan a un determinado intervalo de tiempo. En esta transparencia mostramos las relaciones de las señales que crecen y decrecen. Básicamente tenemos dos tipos de señales: las señales exponenciales, con crecimiento o decrecimiento limitado o ilimitado, y la señal rampa, que posee determinada pendiente, ya sea de crecimiento o de decrecimiento. En esta transparencia vemos la secuencia discreta con la cual se pueden analizar las señales rampas y las señales exponenciales.
Finalmente, en esta transparencia, vemos la relación matemática que existe entre las diferentes componentes, que nos será de gran utilidad cuando realicemos el estudio de las transformaciones entre señales. Si se integra un impulso unitario, obtenemos un escalón unitario. Si se integra un escalón unitario, obtenemos una rampa unitaria. Si se integra una rampa unitaria, obtenemos una parábola unitaria. Y si se le agrega la constante a la parábola unitaria, obtenemos una parábola desplazada. Obviamente también encontramos las funciones inversas como derivación de las señales más complejas. El tema 1 es de naturaleza mayormente matemática, en el cual hemos visto 12 conceptos sobre las señales. Comenzamos con la problemática de base sobre la homogeneidad, la variación y la señal. Continuamos con la variabilidad, las señales e información. Como tercer concepto analizamos las señales y sus características. El cuarto concepto se centró en los dominios de representación de las señales. En el quinto concepto consideramos la relación entre las señales, los circuitos y los sistemas. En el sexto concepto nos centramos en los diferentes tipos de señales, analógicas, digitales, continuas y discretas. El séptimo concepto analizó los distintos tipos de señales desde el punto de vista de señales determinísticas, estocásticas, periódicas y aperiódicas. El octavo concepto se centró en las relaciones matemáticas de las señales. En el noveno concepto nos concentramos en la forma de onda de las señales. Como décimo concepto, vimos algunas operaciones con señales. En el 11º concepto, analizamos específicamente las señales sinusoidales. Y como duodécimo concepto, consideramos las abstracciones matemáticas para el análisis de las señales, en forma particular, la señal impulso, la señal escalón y la señal rampa.